Hola Claudio, muy buenas tardes, ¿cómo estás? Ya sábado 24 de abril, episodio 51 ya cruzamos los 50 programas, qué buena onda. La verdad, qué gusto estar una semana más contigo. Esta semana en particular, pues me gustaría que platicáramos del carrusel de noticias que hay en torno pues a las elecciones, ¿no? Porque en sí el presidente de México da siempre muchas notas que me gustaría en particular tocar una porque para mí se me hizo relevante en un panel internacional, etcétera. Pero bueno, te doy la bienvenida, Claudio. ¿Cómo estás? Qué bueno que todos nos acompañan. Amigo, ¿cómo te encuentras este fin de semana? ¿Cómo estás, Juan José? Bienvenido también seas a esta emisión ya 51. A todos nuestros amigos que nos escuchan y a quienes les expreso mi más grande agradecimiento por hacerlo. Bienvenidos también. Pues bien, bien, gracias a Dios, aquí estamos, pues viendo, yo con todo el orgullo y la emoción de saberme vivir en México, Sí, sí, porque sí. gracias a eso, pues no me puedo perder las campañas y no me puedo perder estos anuncios maravillosos y toda esta cantidad de sucesos que suceden, que valga la cacofonía, sucesos que suceden en este país, sobre todo en época de elecciones, porque pues si estuviéramos en Dinamarca o Noruega nos estaremos perdiendo de todas estas maravillas, Juan José. Yo no sé qué piensas tú, pero la verdad es que yo creo que vivir en México en épocas de elecciones o de campañas electorales no tiene parangón con ningún otro país. Pues, ay, Claudio, ¿qué te puedo decir? La verdad es que sí, comparto tu punto de vista. Realmente a veces creo yo que como mexicano choco porque a mí sí me gustaría, tomando y retomando tu ejemplo, la verdad sí me gustaría pues tener un sentido cívico, de educación, cultural, pues si no de Dinamarca, de los países de primer mundo que también tienen sus claroscuros, pero como bien dices, yo me gustaría dar mi punto de vista al final del programa o durante el programa de las conclusiones que yo he sacado a priori pues de estas campañas que se están viendo y el por qué yo creo que estamos viviendo lo que estamos viviendo, lejos de entrar a un tema filosófico o existencialista del por qué somos así. Pero, ¿qué te parece, Claudio? Sí, como intro a ese tipo de política que llevamos en México. Tú por ahí tienes las declaraciones de la que se sustenta, que lleva ahorita la titular del CONACYT, de que, pues si bien sabemos, el CONACYT era, no sé, me imagino que debe de seguir siendo, pues un organismo muy respetado, porque de alguna manera es donde se dan los apoyos, las investigaciones y el desarrollo, entre otras cosas, científicas del país. Entonces, cuando tú ves que la persona que está de titular en un acto de explicarnos por qué una vacuna que se está desarrollando en México, que, ojo, con apoyo internacional, con apoyos y recursos también internacionales, nos explica por qué va a salir más barata. No sé si tú tengas el audio por ahí. Y si quieres, con eso nos arrancamos, Claudio, y vamos tocando los temas diversos que traemos ahorita ya aquí en la agenda, para que tú y yo después indiquemos qué está pasando en México, por qué se está dando esta situación. Pues ahorita lo platicamos. Solamente precisar, Juan José, que esto sucedió el 13 de abril, es decir, ya hace 2 semanas, Semanas, sí, dos ya semanas, medio. tenemos un rato, y obedece a que la directora del CONACYT, este, María Elena Álvarez Builla Roses, que apareció en la mañanera justamente de un día anterior, el 12 de abril, eh, dice, cuando está avisando de la vacuna patria que se está haciendo, por supuesto, CONACYT está banderando esta parte de la mañanera, porque como tú bien dices, CONACYT es el Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología, donde se llevan a cabo los punteros de investigación a nivel nacional y que tienen todos los recursos para ello, destinados para ellos.
y ahí se concentran los más grandes investigadores y más grandes intelectuales de ciencia y tecnología del país, pues ella, al estar al frente de este organismo, pues va a decir, bueno, estamos liderando la investigación de nuestra vacuna que se va a llamar Patria, que estará lista en diciembre de este año, y les quiero decir además que va a costar 855% más barata que la vacuna más cara. Ella misma, como vamos a ver ahorita en el audio, dice que la vacuna más cara que se encuentra en el mercado, que no dice el nombre, pero yo se lo voy a decir, es la de Pfizer, la más cara, cuesta 525 pesos cada vacuna. ¿Cuánto, Juan José, es el 855% menos de 525? Pues mira, así de bote pronto no te sabría indicar, pero lo que sí sé es que yo ya me la quiero poner porque seguramente si tú te ahorras el 100%, pues ya sale gratis esa vacuna, o sea, ya no pagas nada Gratis por esa al vacuna. 100%, Al es cien por decir, ciento, si tú le Cien- quitas el 100%, sale en gratis, 0 pesos, o sea, le cero quitas pesos. 525, ¿no? Entonces yo quisiera entender que si te dicen que van a tener un ahorro ellos, el 800%, pues me van a terminar pagando a mí una buena cantidad por ponérmela. ¿Sabes cuánto es esa buena cantidad que te pagan, Juan José? A ver, quiero escucharte. Según la calculadora y las matemáticas y lo que nos han enseñado este lenguaje universal, es 3,963 pesos menos. O sea, eso, cada vacuna. Es que me da mucha risa. O sea, no puede ser que una vacuna ahorre el 855%. Híjole, me estoy adelantando con la risa, pero Ay, yo le decía, mi hermana me preguntó en esta semana, oye, recomiéndame una serie para llorar. Le dije, pues ve La Mañanera, pero no, es que La Mañanera es entre llorar y reír. Vamos a oír este audio, José, sí, sí, sí. porque, pero por favor, no se rían, por favor, no se rían. Es muy serio, porque pues al otro día la entrevistaron en un programa que se llama Así las Cosas, donde le dijeron, oiga, ¿por qué no nos puede explicar cómo es que sale ese 855%? Y esta es su explicación. Escuchen, por favor. Huilla, directora del CONACYT. Doctora, hubo confusión el día de ayer respecto al precio. Algunos porcentajes que no quedaron claros sobre qué tan barata iba a ser con respecto a la vacuna más cara del mercado. Quería ver si nos podía aclarar estos porcentajes dichos ayer, doctora. Claro que sí. El costo por vacuna importada de las más caras es alrededor de 500 pesos. 525 es la más cara reportada por ahora. El costo de producción estimado para esta vacuna hecha en México es de 55 pesos. Aquí se estaría ahorrando por vacuna 470. ¿Sí? Para saber qué porcentaje se ahorra un país, por ejemplo, de comprar un cierto número, pero si es solamente una vacuna, a esos 525 le restas los 55 pesos, lo divides entre 55 y eso te da 8.5. ¿Qué porcentaje de ahorro implica eso? 8.5%, 855. Ese es el dato que di ayer. Es totalmente correcto. Si ahora, permíteme, si ahora eso lo multiplicas por 20 millones, ¿no? Pues podemos hacer la cuenta, es decir, o 10 millones, implicaría un ahorro, para ponerlo en términos quizás más directos, más sencillos, de varios miles de millones de pesos el producir, el hacer esta vacuna, el producirla en México con respecto a seguirla comprando fuera. Y esa es justamente una de las razones por empeñarnos en tener en México las capacidades para poder producir las vacunas que se puedan necesitar. Y otra cosa. No, y todavía lo corrige, le dice, permíteme. Espérese, todo está correcto, le dice. Sí. Si ella es doctora y es la directora del CONACYT, que se encarga de la ciencia y la tecnología, yo no le puedo reclamar al presidente López Obrador que diga que 43,000 millones es casi 1 billón de pesos. No puedes. ¿Con qué autoridad moral haces eso? Si esa es nuestra directora de ciencia y tecnología del país y que no sabe sacar
una simple operación de porcentaje, siendo Sí. la encargada, la directora del organismo que regula y dirige las investigaciones en ciencia y tecnología. Claudio, es lamentable ver, y digo, utilizo esa palabra, es lamentable ver cómo estamos generando fuga de cerebros. O sea, cuando tú ves ese tipo de líderes, ¿qué importancia le puedes dar al desarrollo del país? Totalmente están alineados a los ideales de una sola persona. ¿Y qué te parece, Claudio? Si sin desviarnos tanto y solamente llevando ese contexto de cómo alguien que está, pues, en un organismo que se debería de preocupar por el desarrollo del país, por la ciencia del país, por el bienestar de los mexicanos, pues quisiera preguntarte qué opinas. En la semana, para empezar, si quieres de atrás para adelante, se llevó a cabo la cumbre climática y primero, pues, AMLO, le preguntan por qué no fue y él dice que le da prioridad a sus mañaneras, por Dios. Y de hecho, transmite, su participación es desde la mañanera. Desde la mañanera. Híjole. Y mientras el mundo, y te estoy diciendo el mundo como las tres primeras potencias, Estados Unidos, China, Rusia, se comprometen y dejan a un lado sus conflictos políticos locales y se comprometen, entre otras cosas, en un periodo de aquí al 2050 o al 2030, a dejar de emitir o al cambiar ya tecnologías o utilizar energías de índole natural, pues llega López Obrador y con una brillante idea les dice que él ya no va a generar tanto crudo ni va a comprar petróleo al extranjero y todavía propone su programa de Sembrando Vidas como un programa de inmigración. Cuando estás hablando de cambio climático y cuando estás hablando de otro tipo de entorno, pues va muy de la mano con este tipo de respuestas que te dan las personas que en teoría son pensantes, que son, por lo menos tienen una educación académica, y es cuando te das cuenta que estamos perdidos, Claudio. O sea, no podemos justificar este tipo de actuares y por lo menos no podemos justificarlo como ciudadanos, independientemente de que Morena, el PAN, PRI, PRD, quien sea de quien hables, tengas afinidad con sus ideales. Estamos hablando de un problema que aqueja a nivel mundial. Simplemente, para darte la palabra, especialistas de la UNAM esta semana ya indicaron que desapareció el glaciar de Ayoloco, que se ubicaba en la cumbre del Iztaccíhuatl. ¿Qué quiere decir esto? Que lo que estamos viviendo, Claudio, es una realidad. Y es una realidad que poco a poco nos empieza a afectar a todos. Por ejemplo, tú vives en la Ciudad de México y yo vivo aquí en la ciudad de León, Guanajuato. Bueno, yo me enteré por las noticias que en la Ciudad de México en esta semana, tú nos darás tu punto de vista, pues los índices que miden los gases tóxicos, que miden los IMECAS, pues estuvieron en un nivel récord que hasta se implementó el doble no circula. Bueno, acá en el estado de Guanajuato estamos viviendo una sequía de la cual no había precedentes desde hace como 50 años. Si somos tantito conscientes de la situación y vemos la realidad que está pasando el mundo, pues ya lo podemos palpar en el día a día. Entonces no puedo creer como una persona que en teoría ve por los mexicanos, en teoría tiene una visión global, pues se aferre a seguir viendo sus temas particulares. ¿Por qué nos dice que va a dejar de producir crudo y comprar gasolina? Pues porque detrás de eso viene, pues obviamente, su proyecto faraónico de Dos Bocas. ¿Y por qué nos dice, o por qué propone en una cumbre que no tiene nada que ver, su programa Sembrando Vidas? Pues porque, pues simple y llanamente, él le sigue hablando a su grupo que vota por él y está en tiempo de elecciones, Claudio. Mira, bien decía un meme que salió ayer o antier, seguramente el jueves después de la participación de AMLO en la cumbre, que pues esta es un meme de Gandhi, de estos de publicidades de leer. Dice, leer te va a ayudar a no hablar
de sembrar árboles y migración centroamericana en una cumbre ecológica, ¿no? Evidentemente, todo lo que pasó esta semana, Juan José, indica un reguero, hay un reguero, ¿no? Hay un reguero de cosas porque pues implica una fallida estrategia, indica que no hay un plan estratégico de desarrollo nacional, todo va saliendo al chilazo, pero lo que sí te puedo decir es que hoy por primera vez, después de 52 capítulos que tenemos, bueno, 51 capítulos que tenemos emitiendo, Juan José, Sí. es la primera vez que podemos hablar de la continuidad de las cosas que dice y hace López Obrador. Es decir, Sí. de todas las cosas que hemos platicado y hablado, son cosas que suceden, se olvidan y se quedan, y son, porque pues son promesas incumplidas, son mentiras que está diciendo y que bajan. Durante esta semana pasaron una cantidad de cosas que lo que hacen es darle continuidad por primera vez, mal, claro, por supuesto, el resultado va a ser mal, pero a todo lo que va sacando, entre ellas justamente esta participación fallida, lamentable, penosa, vergonzosa de López Obrador en la mañanera, donde además no solo dice una ridiculez, bueno, dice dos ridiculeces principales de todo lo que dice. Estamos hablando de energías limpias, todo el mundo está diciendo de las maravillas, y él dice que acaban de encontrar yacimientos petroleros. O sea, así, a mí me vale madres, yo quiero decirles que voy a seguir contaminando, ¿no? Me recuerda a un presidente de Estados Unidos en unas cumbres anteriores diciendo las mismas pendejadas. Ok. Y luego, queriéndole imponer la agenda y lo que tiene que hacer a Biden, le dice, usted financie el programa de Sembrando Vidas dentro de 3 años. A esos que ya la tomaron les da una visa de trabajo durante 6 meses, y 3 años después de que estén con la visa de trabajo, usted les da la ciudadanía. Oh, my God. O sea, ¿por qué no se le puso y se agarró los huevitos como esta semana con Trump, cuando tenía que hacer cosas que tenían que ver con la soberanía nacional, y se le está queriendo poner al tú por tú a Biden, y claro, Biden le está diciendo, no solo le dijo, usted no te va a decir lo que yo tengo que hacer, sino que hoy en la mañana, sábado 24 de abril, que muestran su plan de cuidado al medio ambiente, todo el programa que van a desarrollar, tomaron la decisión de no incluir a México, de no llamarle y decirle pero ni le hagan caso. O sea, porque finalmente, si tú ves los titulares de los periódicos en el mundo, después de este evento de la firma del tratado, de la reducción de emisiones de carbono y de todo lo que surge de esta cumbre, tenemos un payaso de presidente. Eso es lo que están mostrando las primeras planas en todo el planeta. Tenemos un payaso de presidente. Y obviamente, y afortunadamente creo que lo tengo que decir, no nos está haciendo quedar mal como país, Juan José. Está quedando mal él, su figura es la que está quedando mal. Sí, y ahora sí que, bien dices tú y comentas, todos los temas que estamos por tocar, también refleja, por desgracia, y utilizo esa palabra por desgracia porque yo sigo teniendo esos choques de cuando opino en contra de López Obrador y me dicen, no, es que tú defiendes al PRI y al PAN y a los gobiernos corruptos. Primer mensaje que yo quisiera detectar es, tú acabas de decirlo muy bien, Claudio, no tienen un plan como tal estratégico de desarrollo como país. Entonces, desde mi punto de vista, el plan que tienen es seguir alimentando el odio, como un presidente lo alimentó en Estados Unidos al dividir a su país en el racismo, en el avance tecnológico, en lo nacional. Bueno, en este caso aquí vamos a sustituir, me imagino yo, que hacían de pensar los de la Cuarta T, esa incapacidad de poder desarrollarnos como país, y vamos a sustituir eso con inculcarle a la gente, alimentar más la división que hay y llevarlos a esa mediocridad que representa este gobierno. ¿A qué quiero llegar? Los demás gobiernos, si se acuerdan, el PRI y el PAN, no te daban oportunidades para crecer. Yo como Morena te garantizo que no le voy a dar oportunidad a nadie para que todos estemos igual de jodidos, pero
los del PRI, los del PAN, es los que nos afectaron más. Y entonces de ahí empiezan o quieren iniciar ese experimento de poder empezar a ver de qué manera pueden manejar las leyes del país. ¿A qué quiero llegar? Bueno, pues simplemente cuando tú ves que el presidente no ve hacia afuera, no le interesa de hecho ver hacia afuera, sigue él pensando en las elecciones. Entonces, la semana pasada hablamos de que el ministro Saldívar habían propuesto modificar el artículo 13º transitorio, y bueno, ya en esta semana se lleva a cabo, ya al parecer, se va a extender su presidencia 2 años. Él todavía, como tal, no ha dado la última palabra. Sin embargo, para mí esto es muy riesgoso, Claudio, porque al final es algo inconstitucional. Y es algo que lo están manejando desde el punto de vista de que como quieren romper la forma de actuar del PRI y del PAN, pues Arturo Saldívar es el indicado porque es honesto. ¿Qué pasaría cuando termine el sexenio de López Obrador y nos indiquen que no se ha llevado a cabo todavía esa cuarta transformación, y entonces se va a expandir el periodo de la presidencia de López Obrador 2-3 años más, pues porque fue lo que nos afectó la pandemia? O sea, a ese tipo de riesgos yo creo se podría llegar, esperemos que no sea así. Mira, aquí el asunto es grave, y es que todo lo que vamos a platicar ahorita, que trataremos de tomar brevemente para hacer el recorrido de la semana, porque de verdad esta semana fue vertiginosa en hechos, y hay que mencionar, aunque sea de pasadita. Hace 8 días tú y yo decíamos, esto es inconstitucional a todas luces, no hace falta que seas un constitucionalista para saber que iba en contra de la Constitución. Y el lunes, Juan José, después de que nosotros hablamos, salieron todos los ministros a decir que era inconstitucional, tal cual lo platicamos. Y obviamente esta discusión se ha ido dando. Ante los señalamientos que tienen todos los jueces, todos los estudiosos, incluso muchos diputados, diciendo, a ver, esto es inconstitucional, y ojo, me encantó esto, porque dicen es inconstitucional y anticonstitucional, ¿no? Son dos conceptos completamente distintos que van obviamente hacia lo mismo, pero marcan las dos cosas. Esto es, no puede ir en contra. Y la respuesta del presidente, lejos de poder pensar en la Constitución, en la democracia, en las instituciones, en la ley, en lo que se debe hacer, sí, echándole la culpa que el sistema está podrido. ¿Quién está en el sistema ahorita como presidente de la Suprema Corte? Pero está podrido. Sí. Dice, yo creo, o sea, yo otra vez diciendo, pues yo soy el presidente, soy el ser supremo, ¿por qué me vas a cuestionar a mí? Yo creo que Arturo Saldívar es honesto y por tanto merece que se quede 2 años. Entonces, a mí me explota la cabeza porque digo, a ver, pero no está usted hablando de una reforma constitucional, finalmente, pues lo que está haciendo es marcar un cambio. Y hoy, pues yo le voy a dar el beneficio de la duda al presidente, que Arturo Saldívar es honesto, pero cuando acaben esos 6 años, ¿quién va a llegar ahí que sea honesto? Es decir, está cambiando la Constitución por una persona ahorita que es transitoria, que es efímera, que va a durar unos cuantos, ahora 2 años más de su periodo, o está pensando en una verdadera reforma que va a mejorar. Es decir, porque eso se le preguntó y no tuvo una respuesta ante ello. ¿Cómo puedes justificar que ampliando el tiempo de la presidencia o del tiempo que permanezca una persona en la presidencia de este puesto o de este cargo, mejoren las prácticas judiciales, que se elimine la corrupción? O sea, yo no puedo entender, porque además su justificación está centrándolo en una persona que él, solo él, considera honesta. Pero claro, como lo está señalando él, pues ya con eso tiene todo. De ahí nos podemos salir, Juan José, a una cantidad de cosas que se dan bajo el mismo esquema, como por ejemplo, y perdóname si parece que brinco, pero no es que esté brincando de tema, porque finalmente
independientemente de los hechos que podamos platicar ahorita, el asunto tiene que ver con que lejos de que tengamos un plan de desarrollo nacional, que ya también lo hemos platicado en este programa, y lejos de que podamos decir que hay una estrategia que se va siguiendo paso a paso y que estemos viendo, bueno, pues por eso era esto, por eso el señor dijo que tenía ahorro en 500,000 millones de pesos en corrupción y shalala, ¿no? Cada paso que da es un paso sin tumbo, como si tuviera una venda en los ojos y fuera a dar un tropiezo contra cada cosa, porque hay que ponerle la cola al burro que se encuentra en un lado y él no sabe para dónde va. Es decir, no quiero irme a los hechos, sino a la esencia de que no hay una estrategia. Y entonces, así como dice, yo creo que el ministro Saldívar es honesto, entonces tiene que quedar otros 2 años, efectivamente nos está diciendo, bueno, yo creo que yo soy honesto y soy buen presidente y me puedo quedar otros 2 años. Y no es reelección, porque yo les dije que no me iba a reelegir. Y en eso, ¿qué crees? Va a tener toda la razón y la verdad es absoluta. Él no se está reeligiendo, está ampliando su mandato. Otros 6 años, pues porque lo puede marcar. Por eso ahorita le urge tener estas reformas antes de que sean las elecciones para poder afianzar lo que pueda. Porque al eliminar este transitorio, Juan José, está eliminando el transitorio para su aumento de mandato. Pero cuando yo volteo y veo que también, porque pues yo lo considero honesto, coloco a una persona en el padrón que además sale y defiende el padrón biométrico del que platicamos también la semana pasada, de las cosas que dice, y resulta que le están diciendo, oiga, ¿qué cree? Resulta que ese señor, usted se quejó de que antes se habían robado el padrón electoral y que estaba poniendo en riesgo la seguridad de los mexicanos, y entonces por eso estaba generando este padrón biométrico. Sí. Pues resulta que la persona que sale a defender el padrón el martes en la mañana, en la mañanera, con el presidente atrás, y que le están diciendo que lo estamos haciendo por la protección y ustedes confíen y que tiene que ser, pues resulta que ese señor no solamente es responsable, sino fue hallado culpable por todas las investigaciones que se le hicieron del robo de información del padrón electoral en el 2009. O sea, no hay dudas, no hay sospechas. Él fue declarado culpable y él sabe que fue declarado culpable. Pero el presidente decide que esa persona, pues él la considera apta para ese puesto y lo coloca para generar el padrón. ¿Qué va a pasar? El fin de la historia es que se van a perder esos padrones, se va a ocupar esa información para un fraude electoral en un futuro y el responsable va a ser este señor que ya es culpable previamente. O sea, no estoy inventando nada, ni estoy echando culpas ni nada. Es información fidedigna que ustedes pueden encontrar en cualquier parte de la red. El señor es culpable, no fue sospechoso, no fue señalado, no es presunto. Es declarado culpable de haberse robado y haber participado en la filtración de esa información con grupos delictivos que utilizaron el padrón electoral con tales objetivos. Bueno, ¿y qué te puedo decir? O sea, tú estás diciendo que la justificación de la extensión del periodo de la presidencia del ministro Arturo Saldívar es porque él es honesto. Me imagino yo que la persona que tú comentas, que justifica los datos biométricos, pues también es honesto, ya al estar en la 4T se convirtió en una persona que corrigió sus errores, pero conectando puntos, Claudio, cuando el presidente nos dice que él iba a barrer como las escaleras de arriba para abajo, la corrupción y que su gobierno es moralmente superior, pues quisiera tocar el tema de 3 casos, pues que por lo menos en el último mes y medio, pues están siendo una muestra de botón de que pues realmente Morena no es diferente a los demás partidos. Y ojo, al final voy a decir que no estoy criticando en sí a Morena como tal, sino simplemente en la incongruencia de López con López. Félix Salgado Macedonio, ya lo habíamos platicado en programas anteriores, estaba acusado presuntamente de violación hacia por lo menos 3 mujeres. En esta semana, Claudio, vimos a David Monreal, que es el hermano de Ricardo Monreal y que está contendiendo por la gobernatura de Zacatecas, en un acto proselitista, le toca los glúteos a una dama, que es la candidata de Juchipila. Y también en esta misma semana vimos al legislador Saúl Huerta, que es
del equipo, bueno, forma parte del partido Morena, donde ya al día de hoy, pues tiene denuncias por 2 casos de pedofilia. En ambos casos, Claudio, estamos hablando de violación, estamos hablando de acoso o de agresión sexual, que es pues, tocarle los glúteos a una dama, y estamos hablando de pedofilia. Y cuando le preguntan a López Obrador que qué opina de esta situación, él dice que no ha leído ni que se ha dado el tiempo de leer este tipo de noticias, lo cual me lleva, Claudio, a pensar pues que simplemente López Obrador es el mismo político del que nosotros queremos alejarnos, o sea, lo que es su partido y lo que toca a su partido no lo puede hablar en este momento porque le perjudica electoralmente hablando, pero también una de mis primeras conclusiones, y lo indico, es a qué nivel como sociedad estamos, Claudio, que no hacemos escándalo por esto. Y la conclusión es de que muchos de los mexicanos que vemos este tipo de noticias, pues lo normalizamos porque así es, porque somos machos, pues porque en muchas casas se vive este tipo de situaciones, y entonces es cuando me lleva a pensar que si realmente tenemos los políticos que reflejan nuestra cultura, o que si los políticos que están en el poder están haciendo todo lo posible para que culturalmente hablando sigamos en ese marasmo de situaciones en que si tú ves que un candidato por un estado como puede ser Guerrero está acusado de 3 violaciones y no llega a ser candidato porque no manifestó o no declaró cuánto gasta, cuando tú ves a un hombre que fue elegido, que está por lo menos contendiendo para representar a un estado como es el de Zacatecas, ves que le toca los glúteos una dama, y la dama se tiene que justificar y decir que David Monreal es un hombre bueno y que no lo hizo con ninguna mala fe ni ninguna mala intención, y que David Monreal todavía en una entrevista con Ciro Gómez Leiva está viendo el video y dice que eso es mentira, 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 y que es un montaje manipulado, y nadie dice nada. Y cuando ves a una persona como Saúl Huerta, que también es un legislador, que también representa a los mexicanos, acusado de pederastia, ¿qué es la pederastia? El abuso a menores, y en este caso a 2 niños, y sale el líder de la bancada de Morena, Ignacio Mier, y nos da la declaración, pues que él respeta esas decisiones personales, que eso es una función del diputado federal que hizo en su vida personal, y que pues no le pueden quitar su protección que tiene, el fuero político, y que pues él ya arreglará eso en su vida particular. Entonces, como sociedad, ¿cómo justificamos eso del PRI, del PAN, del PRD? Pues la primera conclusión que llego es, pues normalizamos esa situación porque seguramente en muchas familias mexicanas hay ese abuso interno que por miedo no lo declaramos. Hay ese machismo en las oficinas, en la casa, donde pues si no te dejas tortear por el jefe, pues no avanzas, no tienes privilegios, no puedes ascender. O sea, ¿qué pasa con eso, Claudio? ¿Cómo es posible que no sea esto un escándalo digno de que el mismo presidente ponga el ejemplo y diga, si esto está pasando, bueno, yo como el líder de un nuevo movimiento, que yo mismo me he autodesignado que el movimiento es moralmente superior, honesto y no somos iguales, es para que estas 3 personas, por lo menos, ya no estuvieran actuando políticamente y se les abriría o se les tuviera que abrir una carpeta de investigación y llegar a las últimas consecuencias como mensaje de que este gobierno sí es diferente, Claudio. Pues es que va justamente acorde a esto que estamos hablando, al no haber una estrategia, al no haber un plan de desarrollo, al no haber un camino que tenemos que seguir, pues entonces podemos meter lo que sea. Y me llama la atención porque como el presidente decide quién es bueno y quién es malo, es decir, a partir de eso, porque ese es su único plan,
Entonces, pues él puede decidir que salga a Macedonio en algún punto. Claro, ahí ya vimos que hay intereses que son de otro tipo y que son mucho más turbios y que por eso conviene que él esté en la gobernatura del estado. Pero pues aparece David Monreal, aparece Samuel Huerta, que en estos movimientos que se están dando, me llama la atención porque el presidente habla de un enemigo, ¿no?, que es omnipresente, que habla de la oposición, de los conservadores, de los gobiernos anteriores, y les pone el nombre PRI, PAN, PRD. Fíjate que Samuel Huerta había sido priista hasta 2018. Y en 2018 se pasó a Morena, es decir, tiene 3 años de ser morenista, pero toda la vida había sido priista. Entonces, ¿quién es el enemigo en realidad, Juan José? Hay una figura de un grupo maquiavélico que está moviendo los hilos que le representan al presidente una amenaza ante sus planes que además no tienen un camino. O sea, esta cuarta transformación no va, no sabemos para dónde va, ¿no? De qué se trata, porque este enemigo del que habla es justamente quien forma parte de sus filas. David Monreal, que ha estado en Zacatecas toda la vida, primero fue parte del PRI, después fue parte del PRD durante muchos años, y en 2012 que se crea Morena, entonces se hace morenista junto con su hermano. Es decir, ¿de qué trata el buscar a esos enemigos? Y dices tú muy bien, es que no hacemos nada, no pasamos nada. Juan José, el presidente de la República inició su mandato quitándonos la gasolina y empezó siendo un perfecto termómetro para ver qué tan tibios podemos ser ante algo que nos estaba quitando de propios derechos. Y entonces nos quitó la gasolina y vio que no hicimos nada, y entonces se fue. Acto seguido, quitó las estancias infantiles y vio que no hicimos nada. Y así nos quitó los fideicomisos, nos quitó todas las ayudas, quitó las medicinas para niños con cáncer, quitó los medicamentos de las instituciones de salud, quitó todos los presupuestos para ciencia, tecnología, apoyos para el arte, cultura, apoyos de cualquier tipo de manifestaciones que se pudieran dar que no fueran netamente políticas, y no hemos hecho nada. Y es un termómetro para saber, si yo les quito la democracia, tampoco van a hacer nada. Y están viendo ahorita que hay feminicidios, que hay abusos, que hay cosas que están con mi gente que yo estoy poniendo, y de todos modos no van a hacer nada. Es un termómetro perfecto para saber. Y hoy, Juan José, tú dices, en León hay sequía. Aquí en la Ciudad de México hay sequía, no hay agua. Todos los días hay falla de agua y ves pipas teniendo que surtir casas y edificios por toda la ciudad porque no tenemos. Es decir, ahora nos está quitando el agua, porque yo tengo una duda. Si no hay agua que no está llegando, ¿de dónde viene el agua de las pipas? La están poniendo porque la están racionando, no las están quitando ahorita con fines electorales, pero finalmente es un nuevo termómetro. Si ya te quitan el agua y nosotros no hacemos nada, ¿qué puedes esperar cuando nos quite la posibilidad de elegir por nuestras propias voluntades al gobierno que tenemos? Somos tibios. Está silenciado, amigo. Pues es algo muy triste porque sigue reflejando que, por lo menos, si lo vemos desde ese punto de vista, los mexicanos seguimos esclavizados y que tenemos que tener a alguien que tome las decisiones por nosotros y que tenemos que tener a alguien que siga manipulando nuestra forma de ser. Háblale PRI, PAN, PRD, pero pues iba a tocar otro punto, Claudio, pero creo que le acabas de dar al clavo. O sea, la canasta básica aumentó, todos los precios están aumentando y no estamos haciendo nada. Las reservas del Banco de México, por primera vez, no hay en este caso, pues lo que normalmente había, que era remanentes. Entonces, ya conectando los puntos, pues simplemente te puedo decir que sí estamos peor con López Obrador, porque si bien el PRI, PAN y PRD eran partidos que abusaban de nosotros, pero pues por lo regular sabían cómo
mantenernos ocupados. Pero lo que tú acabas de comentar y me cambiaste todo el contexto es, nos están probando hasta qué grado ellos, que me imagino que por ahí va la cuarta T, ellos pueden tomar el control absoluto de nosotros como ciudadanos y sí hacer lo que sea el interés de una sola persona. El problema es que ese interés de esa una y única persona que toma las decisiones, pues totalmente va a ajeno y en contra de los intereses como mexicanos. Un dato, pues para mí que se me hace triste y relevante, porque te dije que había fuga de cerebros. En los 2 años que está López Obrador al frente, el 15, del 13 al 15% de el personal científico, Claudio, está yéndose a otros países buscando ayudas y recursos de países foráneos, donde ven en el científico mexicano una buena forma de invertir y desarrollar sus propios países. Entonces, poco a poco nos estamos quedando sin elementos para defender el desarrollo de nosotros como mexicanos. Y fue por eso que indiqué que si bien con el PRI y el PAN no crecías, había ese elemento aspiracional de decir, bueno, le echo ganas, y de alguna manera unos que otros iban subiendo y escalando. Y Morena lo que te vende es, mira, ellos no te ayudaban como tú querías, pero yo te garantizo que yo en este gobierno, todos vamos a ser mediocres y nadie va a subir, nadie va a... Entonces todos vamos a ser iguales. Y ese es el peligro de esta cuarta T, Claudio. Sí, Juanjo, lamento que te haya cambiado el contexto, no era mi intención cambiarte el contexto, pero digo, efectivamente, pues es la visión y la maravilla que tenemos con este programa de ir conectando los puntos y empezar a ver diferentes caminos y perspectivas. Yo, de lo que te puedo decir, efectivamente hay cosas que tienen que llamar la atención y que tenemos que ver. Sí nos están midiendo y creo que todo lo que podemos platicar ahorita sobre los acosadores, los pederastas, pues las estupideces que tiene el presidente, que bien podrían ahora parecer una cortina de humo para que no nos fijemos en lo verdaderamente importante, que por supuesto es muy de fondo y muy, muy significativo que tengamos en el gobierno a candidatos que violan niños, que los drogan para poder abusar de ellos, etcétera. Todo lo que podamos hablar y decir. Y además líderes de Morena en la Cámara que están diciendo que pues él no se puede meter porque pues sí lo violó o sí lo abusó, pero fue en su vida privada. No importa, pues ¿qué quería, señor Mier, tarado, mierda ten en la cabeza? ¿Qué quería que fuera al pleno de la Cámara, pusiera al niño enfrente y lo violara ahí enfrente de todos para que entonces usted dijera, ah, no, ahora sí lo está haciendo en horas de diputado, entonces ahora sí voy a tomar cartas en el asunto? No mame, ¿no? O sea, que ese tipo de declaraciones no pueden ser, pero pudieran ser, y eso es lo que me preocupa más, porque por supuesto esto te enoja, genera el escándalo, hace el hervor, pero seguimos sin hacer nada. Es porque, correcto. pues dices tú muy bien, en otro asunto, parece que no tiene nada que ver, pero claro que todas las cuestiones se tienen que conectar de alguna forma. Ayer viernes en la tarde, noche, el Banco de México anuncia que en el ejercicio que se da en el 2020, es decir, todo 2020, no tiene remanentes. Ya lo adelantaste hace ratito. ¿Qué son los remanentes? Toda empresa tiene una cantidad de operaciones y lo que tiene de ganancia se le llamaría utilidad en una empresa, digamos pues que persigue fines de lucro. El Banco de México, al no perseguir fines de lucro, estas ganancias no se le pueden llamar ni ganancias ni utilidades, y el nombre que debe de tener son remanentes, es decir, lo que queda, y que esos remanentes, por ley, aunque el Banco de México es un instituto autónomo, es decir, se gobierna por sí solo, pues estos remanentes los destinan a las reservas de México que nos van ayudando al desarrollo, pues por supuesto una serie de ingresos que vienen de ahí, de esos remanentes, que tienen que ver con un montón de operaciones que se hacen financieras durante todo el año en todos los ámbitos, desde los tipos cambiarios, las operaciones
bancarias, comisiones, pues obviamente intereses por medio de inversiones, incluso las afores. O sea, hay una cantidad de operaciones financieras que llevan a cabo esto y que generan remanentes. Y entonces nos dicen que en el 2020 no hubo remanentes, lo cual, o sea, pues ya nos debería de estar alertando. ¿Por qué? Bueno, pues porque el presidente en sus primeros 100 días de su segundo año de gobierno, tercer año de gobierno, no sé qué chingaderas dice con sus informes que hace cada 3 meses, nos vuelve a decir ya no que ahorró 500,000, sino ahorró 1,000,000,000 de pesos, o sea, 2 veces 500,000,000,000 por ahorro, y ese dinero se está destinando a las maravillas. ¿Y no tenemos remanentes en el Banco de México? O sea, hay una incongruencia, pero lejos de la incongruencia, Juan José, lo que sigue me preocupa todavía más. Porque dice el Banco de México, pues sí, tuvimos una pandemia, el asunto es internacional, vamos a decir que es esperado, pero como se está reactivando la economía, nosotros esperamos tener para finales de 2021, es decir, en diciembre de este año, Sí. remanentes por 700,000,000,000 de pesos, y entonces nos vamos a ir acomodando un poquito. ¿Y qué crees que le contestó el gobierno en la boca del presidente y por supuesto vía también Arturo Herrera con el SAT? Sí. Adelántame esos 700,000,000,000 que vamos a tener para diciembre. Juan José, o sea, de todo lo que hemos hablado, esto es lo que me parece más grave, preocupante y peligroso. Sí, pero es algo que nosotros como ciudadanos no entendemos, Claudio, porque, pues, porque para empezar son sumas estratosféricas en primera instancia. En segunda, no sabemos realmente cómo opera ni qué tiene que ver el Banco de México o Hacienda o los recursos que se asignan, pero yo como ciudadano te puedo decir que nuevamente lo que dice López Obrador va en contra de las noticias generales, y yo lo que auguro o lo que veo por venir, pues son actos de desesperación por parte del gobierno, porque si no hay remanentes, y bien lo dijiste tú, por la situación de la pandemia, porque hubo una recesión económica, porque la economía se estancó, etcétera, etcétera, etcétera. Sí, pero lo que no se estancó fueron los recursos que le siguen asignando a Pemex, a Dos Bocas, al Tren Maya. Ese tipo de proyectos son barriles sin fondo, Claudio, que mucho tienen que ver con la situación económica del país. Por un lado, por otro, los programas sociales, no estamos hablando de que son donaciones de caridad, son dinero de todos los mexicanos y son compromisos que tiene, compromisos entre comillas, que tiene López Obrador con su masa o con su base votante, que la tiene que cuidar. Pero yo te pregunto, ¿qué retorno tiene un proyecto como el Tren Maya? ¿Qué retorno de inversión, de flujo de dinero, de ganancia tiene una refinería Dos Bocas cuando el petróleo ya va de salida? Un Tren Maya o programas de jóvenes sembrando el futuro, donde muchos campesinos o muchas personas que se dedican a sembrar podan el árbol para sembrar un árbol. O sea, provocas deforestaciones. No quiero hablar mal del presidente, es simplemente dar el contexto. ¿Por qué sí nos debería de preocupar esta situación? El Banco de México maneja las reservas de dinero de México. Es el que equilibra de alguna manera, el que regula la economía. Bueno, cuando el Banco de México te dice que se queda sin remesas, lo traduces es, yo como empresa tengo una finalidad, cuidar tu dinero, y de ese dinero generarte algún tipo de ganancia, pero no una pérdida. Cuando tú ya llegas a una situación donde tú estás dando dinero y no ganas, es como el niño junior que se va a Las Vegas y le dice a su papá que le deposite más porque va ganando. Bueno, en esta situación, López Obrador se está jugando todas sus canicas porque México se está quedando sin dinero. Y a ti, a mí y a todos los que estamos viendo este programa, sí nos debería de preocupar, porque entonces va a llegar la situación en que ni generamos dinero, ni tenemos proyectos donde en un corto plazo podamos generar ingreso, y vamos a tener que hacer lo que López Obrador dice que nunca va a hacer y que lo viene haciendo.
es endeudarse. Y si no es endeudarse, entonces los pocos que generamos impuestos, tenemos que generar más impuestos. Entonces va a llegar el momento, conectando puntos, en que dice, o va a llegar en que dice, bueno, como la economía ya no da más, entonces yo como gobierno voy a asumir el control de todo. Y entonces ya no vamos a generar impuestos. Entonces el gobierno va a administrar lo que cada uno de ustedes tiene que producir para el gobierno. Entonces ahí viene cuando todos ganamos igual y cuando todos ganamos para el gobierno y donde el gobierno va a decidir por nosotros qué calzar, qué comer, qué hacer. No es viable eso, no en un México que tiene un potencial tremendo y donde todavía podemos rescatar esta situación. Entonces, pues lo que comentas, Claudio, está no grave, gravísimo. O sea, no hay para dónde hacernos más que frenar este tipo de circunstancias. Y ahí, Juanjo, y con esto quiero cerrar para que tú Sí, despidas. El Banco de México, pues ayer avisa que no tiene remanentes, pero no nada más dice no tuvimos remanentes, dice yo soy el encargado de cuidar que no haya inflación, pero a pesar de mis esfuerzos, este año y lo que va de 2021 ha sido la inflación más alta que tenemos de entrada, para que te alarmes un poquito más. Primer punto. Segundo, efectivamente, pues López Obrador creo que de las cosas que más ha repetido es no vamos a endeudar al país, no vamos a endeudar al país, no vamos a endeudar al país. Y le dice el Banco de México, no tenemos remanentes porque hay una situación de pandemia, porque se está dando, más usted endeudó al país por 540,000 millones de pesos, de dólares. Y entonces, pues es parte del asunto sobre el que no tenemos remesas. Cuando el presidente le dice, bueno, adelántame los 700,000 millones de pesos que vas a generar de remanente o que esperas que vayas a ver, eso, Juan José, se llama endeudar. Y entonces hay una deuda, ¿no? O sea, si de por sí ya tenemos un déficit de deuda que está marcado en la página del Banco de México, pero además si te metes al INEGI también está. Así, afortunadamente este asunto de la ley de transparencia todavía no aplica, y entonces podemos todavía acceder a esta información. Ustedes pueden ver que tenemos un endeudamiento del país que sí está contraída en el gobierno de López Obrador, con el Fondo Monetario Internacional, con el Banco Mundial y por supuesto internamente con el Banco de México. Y además tenemos esta inflación alta y con lo que me voy a despedir para que entonces puedan tener, no es que esté yo siendo un pitonizo como has dicho en otras ocasiones, ni a estar de profeta o ¿no? Queriendo predecir cosas. La semana que entra tú y yo vamos a hablar en este programa del problema que se va a ocasionar en esta semana particular por el aumento de precio en el kilo de las tortillas, que hasta la semana antepasada estaba en 15 pesos y durante estos días va a estar subiendo 16, 17, 18 y dicen algunos analistas que lo esperan que en algunos lugares del país llegue a 35 pesos la tortilla. Y lo vamos a hablar la próxima semana, te lo puedo asegurar, porque estoy seguro que es una bomba que va a explotar en estos 3 o 4 días en adelante. yo espero que sí, ¿eh? Entonces, Yo espero que sí explote. o sea, por supuesto que el problema que viene aquí es muy grande, pero ya nos midió, ya nos usó el termómetro de todas las demás cosas y él ha visto que no hemos hecho nada, y lo que tú dices, pues obviamente es el panorama que tenemos que previsualizar ante esto. Es decir, la consecuencia natural es que después de un declive económico a ese grado, el presidente diga, no se preocupen, yo me hago cargo de todo, yo lo voy a controlar, y pues ya sabemos el resultado. Juanjo, No, con bueno, eso me despido y te lo dejo. no, bueno, lo que tú dices ya está pasando aquí en León. Digo, yo como mexicano me gusta mucho comer con mis tortillitas, hacerme mis taquitos en la comida. Y ya el precio de la tortilla la semana pasada o antepasada, el kilo estaba en 15 pesos. El día de ayer ya está a 18. Entonces, cuando López Obrador, creo yo que esa sí es una de las promesas que está cumpliendo, es primero los pobres, es a los primeros que está afectando. Y la verdad es que, pues, bueno, qué bueno que seguimos aquí, Claudio, porque la intención de esto es que, pues,
tú y yo damos nuestro punto de vista, pero esto debería replicarse en los entornos. Es difícil porque como mexicanos tampoco, hablo como mexicanos porque la verdad no me ha tocado convivir con otro tipo de culturas o nacionalidades, pero como mexicanos no nos hemos acostumbrado a dialogar en la mesa de política sin llevar, obviamente, un contexto muy personal, pero al final, siempre como mexicanos, independientemente de la afinidad política o de ideales que tengamos, tendríamos que ver por el bien de los mexicanos. Entonces, aquí es muy sano que nosotros, como mexicanos, repliquemos que ahora más que nunca es muy importante involucrarnos en los temas políticos, pero no para dividir familias, ni para dejar de tener amigos, sino encontrar ese punto de acuerdo en donde tú y yo sí veamos mal que alguien que nos representa viole a un niño, porque independientemente de que si lo hizo en su vida pública o no, necesita haber una represalia, porque si no hay esa represalia, entonces estamos normalizando, y perdón, me hizo mucho eco esta situación, y lo repito, en que pues vamos a normalizar que un familiar viole a nuestros hijos y digamos, pues lo provocó, o que alguien en la calle toque los glúteos de una mujer y lo normalicemos y digamos, pues es que se viste así y lo provocó. Vamos, pongo ese ejemplo. No, está perfecto tu ejemplo, Juanjo, porque es justamente contra lo que han estado luchando los grupos de mujeres feministas en los últimos años con todas sus manifestaciones, porque dicen, es que está tan normalizado que ocurre y la gente cree que no se tiene que quejar o que si nos quejamos, entonces las que estamos mal somos nosotras. Y sí, ya está esa normalización de la que tú hablas, lamentablemente y desgraciadamente sí ya la tenemos en México. Y no pasa nada. Sí, pero ya cuando llegamos al terreno económico, entonces hay que invitar al otro que opina diferente a nosotros, independientemente de por quién vayamos a votar, que lo invitemos a reflexionar que en un aspecto individual probablemente no tengamos un impacto y un eco que haga que los líderes políticos tomen decisiones, pero como colectivo sí podemos formar una fuerza que presione de alguna manera a que esto empiece a cambiar. Entonces, yo invito a todos los que van a votar por Morena, yo no puedo, ni soy nadie para que ellos cambien de opinión. Yo lo que los invito es que sí realmente sean juiciosos en función de que, ok, si vas a votar por alguien de Morena, pues que represente tus valores y que no sea un tipo como David Monreal que normalice el estarle tocando los glúteos, independientemente de la relación que tenga con esta mujer, pero que lo haga en un acto público y que lo haga de una manera cínica y sin vergüenza. Entonces tú exígele a Morena que sí ponga a alguien de la talla de honestidad y de esa talla moral de la cual el presidente te está vendiendo que deba de ser. Y por el otro lado, y para terminar, y con esto era el último punto que quería tocar, Claudio, el cual, por supuesto, quisiera escuchar tu punto de vista, es que también es lamentable la oposición que tenemos. Realmente no podemos estar criticando que hay violadores, hay pedofilia y hay acosadores sexuales, pero no hay ninguna propuesta de valor tampoco. O sea, a mí, como alguien que votó por López Obrador, que está desilusionado por este gobierno, te soy honesto, Claudio, en este momento no hay alguna propuesta que me llene del PAN, del PRI y del PRD. Entonces, volvemos a lo mismo. Normalizamos una situación como mexicanos en decir, ¿sabes qué? No, pues es que todos son iguales. Y ya, nos quedamos en esa zona de confort y en esa mediocridad de la cual López Obrador se vale para decir, sí, todos somos iguales, nada más que yo sí te puedo garantizar que nadie se desarrolle. No, al contrario, ¿sabes qué? ¿Qué me estás ofreciendo, PAN? ¿Qué me estás ofreciendo, PRD? ¿Qué me estás ofreciendo, Morena? Morena, tú estás en el poder, entonces como colectivo yo te exijo esto. Y masivamente tú has indicado, y realmente cuando lo dices, te tengo envidia de la buena, que no existe envidia de la buena, en donde tú has tenido la oportunidad de manifestarte en contra de otros gobiernos, junto con miles de personas en el Zócalo,
y que tú viste en esa manifestación un resultado. Bueno, en este momento es para que estuviéramos haciendo muchísimas manifestaciones, no en contra de López Obrador, Claudio, ni en contra de Morena, es en contra de lo que no han cumplido y proponiendo que se lleve a cabo lo que ellos, exigiendo el exigiendo cumplimiento. como Eso es lo que tenemos ciudadanos. que hacer, por supuesto, por supuesto. Entonces, pues simplemente no veo eso. Y por eso te dije que me cambiaste todo el contexto, porque me pusiste y me callaste la boca en decir, bueno, nos están quitando esto, es como con un niño. Le quitas el dulce y no hace berrinche, ¿qué todo dar? Le quitas esto, llega un momento en que se vuelve un autómata donde tú le vas a decir qué sí hacer, cuándo sí enojarse, cuándo no. Es más, le prohíbes enojarse. Bueno, con el contexto que tú diste y con los ejemplos que diste, pues vamos muy poquito a poco a llegar a ese terreno. Los que votamos, los que no votamos, los que estamos en contra o los que estamos a favor de un movimiento. Y con eso me despido, Claudio. Está bien, Mago. Pues creo que ya estamos al tope del tiempo. Coincido contigo, simplemente no hay oposición, y aunque lo que voy a decir no resuelve lo que tú estás diciendo, ni ahondaré ya porque no nos alcanza el tiempo, la oposición del presidente es el mismo presidente y su propio partido, y pues eso es contra lo que tenemos que luchar, lamentablemente. Y sí, no hay ahorita ninguna figura y no se vislumbra en el panorama nadie, que vaya ni de aquí a un año ni a 10 años a poder presentarse como para decir, bueno, y que haya huevos, que haya pies bien plantados y que haya una voluntad férrea y que diga, sí, hay una propuesta de cambio. Desgraciadamente no, pero algo tenemos que hacer, y sí, o sea, pues yo creo que ahorita la primera forma que tendremos de poder solucionar un poquito esto es en estas elecciones, pues equilibrar las fuerzas políticas, las capacidades de decisión e ir preparando para el 2024 algo, a ver qué es lo que va sucediendo, pero pues mientras tanto, nos vemos la próxima semana, Juan José. Te agradezco mucho este espacio que compartimos. Gracias, Claudio, que estés muy bien y como siempre, un gusto saludar a todos los que nos ven. Espero se encuentren bien y rodeados de seres queridos, y será hasta la próxima semana a ver qué nos depara la política mexicana. Hasta luego. Hasta luego, amigo.